En México, las elecciones del próximo 2 de junio de este 2024 son significativas. Estas serán las más grandes registradas en el país, con un padrón electoral de aproximadamente 98 millones de votantes, donde estarán en juego un total de 629 cargos a nivel federal. Además de su magnitud, las elecciones en México son importantes si se considera la polarización política que prevalece en el país. Expertos señalan que en 2024 es probable que el partido oficialista, Morena, vuelva a arrasar y se lleve casi el carro completo. ¿Cuál es el saldo que deja López Obrador? ¿Qué significa la continuidad de Morena y la alternancia de Xóchitl Gálvez? Estoy más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablamos del inicio de las campañas electorales para la elección de presidente o presidenta de la República para 2024, ya que este es año electoral. Y es que desde el 1 de marzo de este año arrancó oficialmente la campaña para renovar a distintas autoridades políticas. ¿En qué contexto inician? ¿Cuál es el clima político de nuestro país? ¿Cuáles son las preferencias de la ciudadanía en las encuestas? ¿Cuál es la situación de la transparencia? ¿Qué puntos son los que hay que tener en cuenta para tomar el termómetro de las campañas? ¿Y qué es lo que está en juego en esta elección? En fin, estas y otras preguntas buscarán ser respondidas en nuestro programa. Para nuestro programa de hoy se encuentran con nosotros y nos acompañan Lilia Gómez Jiménez. Ella es politóloga, doctora en estudios sociales en la línea de procesos políticos por la UAMI. Ella es profesora e investigadora en la UACM y sus líneas de investigación son sistema político mexicano, procesos electorales y partidos políticos. Lilia, gracias por estar con nosotros en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Aquiles, por la invitación, un placer. El placer es nuestro, desde luego. También está con nosotros Alejandro Envila Fischer, quien ya estuvo en algún momento en Lo Marginal en el Centro, por lo cual le agradecemos la participación. Él es periodista, es abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Durante 15 años dirigió la revista Cambio y Radio Capital. Es autor del libro 100 nombres de la transición mexicana. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Bienvenido. Aquiles, gracias por la invitación. Lilia, buenas tardes. Muchas gracias a nuestros panelistas, como también agradecemos a los que nos sintonizan en la transmisión en vivo de Facebook. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar contigo, Lilia, haciendo una pregunta que creo que es importante para comenzar la discusión. ¿Podrías darnos un poco un balance de la Cuarta Transformación en términos electorales? ¿Ha habido una ruptura con el pasado inmediato? ¿Ha habido distintos cambios? ¿Y cuál es la herencia de la Cuarta Transformación para esta elección? Claudia Sheinbaum se beneficia de la gestión de López Obrador. ¿Cuál es la preferencia electoral? Claro que sí, Aquiles, muchas gracias. Bueno, pues mira, a un poquito más de medio año de terminar la gestión de Andrés Manuel López Obrador, ahora el 1 de octubre, cuando por primera vez él la va a terminar antes, cuando todos los presidentes la terminaban en diciembre, y ahora por la reforma electoral de 2014 él la terminará el 1 de octubre. ¿Cuál es el balance? Yo creo que esta cuarta transformación inicia o arranca con una gran cantidad de expectativas y llega casi al final del gobierno con muchas de ellas que no se han cumplido o que no están del todo satisfechas. Yo pondría ahí en el balance algunas cuestiones muy, muy particulares que creo que van a ser como la discusión ahora en las campañas y lo que querríamos ver hacia el nuevo gobierno. Entre esas materias, yo creo que indiscutiblemente la cuestión de la seguridad. La seguridad del crimen organizado y el narcotráfico van a ser sin duda un estigma que va a acompañar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este cierre de sexenio
año y, por supuesto, a partir de lo que él mismo había prometido o lo cual se había comprometido en campaña, ¿no? La política de abrazos y no balazos, bueno, pues no dio los frutos esperados y en México el nivel de criminalidad y delincuencia definitivamente incrementó. Hablamos no solamente de cifras que tienen que ver con asesinatos, en donde más o menos estamos promediando 30,000 asesinatos por año, en donde, de acuerdo con las cifras del secretariado, si bien hay pues por ahí una disminución más o menos de alrededor de 1,500 este año con respecto a el 2023 con respecto al anterior, la verdad es que un promedio de 30,000 anuales todavía es muy alto, ¿no? Y bueno, pues también tenemos ahí otro elemento vinculado que es el tema de periodistas, el tema de libertad de expresión, el ejercicio justamente de la libertad de expresión. México está posicionado prácticamente en los primeros lugares de los países en donde ejercer esta profesión implica el riesgo más alto. Otro elemento de balance, pues digamos, cuestionable o no tan positivo, sin duda, tiene que ver justamente con el tema de la educación. Este sexenio va a cerrar básicamente con una baja considerable en la cantidad de estudiantes a nivel básico, hablando de primaria y secundaria, muy por debajo de cuando el gobierno empezó su gestión y lo interesante del asunto es ver que en el presupuesto, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, en donde sugiere una inversión alrededor del 8% y de ahí vamos entre 4 y 8 las sugerencias. Bueno, pues este gobierno destina para 2024 alrededor del 3.2% del PIB, lo cual es un porcentaje muy bajo. Entonces ahí tenemos todavía otro déficit en cuanto al balance y podríamos quizá mencionar algunos otros que quedan ahí como todavía en el tintero de no adecuadamente tratados o satisfechos, como el tema de las macroobras, unas inversiones realmente que implicaron presupuesto significativo y que no han dado los frutos esperados. El tema de la refinería, el tema del Tren Maya, por supuesto el tema del aeropuerto, pues están ahí como en el ojo del huracán todavía. Ayotzinapa, con los recientes apenas de hace unos días para acá, y el tema, por supuesto, de las mujeres, a propósito, por supuesto, del 8M, que el balance arroja una cantidad de elementos a discusión que el presente gobierno no logró satisfacer. Sí, nada más por añadir, creo que también en este sexenio la gestión dudosa de la pandemia y la cuestión del sistema de salud ha sido también un problema, una cuestión que ha sido criticada por distintos sectores sociales que me parece importante añadir al balance que hacías, que me parece muy certero. Y en este contexto te quería preguntar, Alejandro, ¿cuál es el escenario en el cual inician las campañas? ¿En qué contexto inician las campañas electorales? ¿México es un mejor país del que encontró en 2018 el actual partido en el poder? Primero, yo suscribo todo lo que Lilia dijo y también lo que señalaste del sistema de salud. Definitivamente, pues no fuimos Dinamarca, no somos Dinamarca. Pero tu pregunta original decía, si no me equivoco, ¿cuál es el balance electoral de Sí, la sí. Cuarta Transformación? Y con toda esa larga lista, que además se puede agregar, se puede profundizar, se puede detallar, que Lilia ya nos describió, que reitero, suscribo, con toda esa tenemos que agregar un elemento, el electoral. Y en materia electoral, citando al clásico haiga sido como haiga sido, el resultado de la Cuarta Transformación es altamente exitoso. Incomprensible para muchos, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, bueno, ya Lidia nos dijo, todo esto ha quedado a deber y hay más cosas. Podríamos hablar del Poder Judicial, de la práctica desaparición de la división de poderes, el legislativo sometido completamente al ejecutivo, el acoso al Poder Judicial, y bueno, una corrupción
escandalosa y rampante, ¿sí? Las grandes obras, el problema no son las grandes obras, que a lo mejor son inútiles. El problema es que detrás de esas grandes obras hay contratos a diestra y siniestra que están en manos de amigos, parientes, compañeros, correligionarios, correligionarias, y eso se llama corrupción, nepotismo, corrupción, y con eso arrancan las campañas. El contexto en el que arrancan las campañas, ya Lilia lo describió, y bueno, hagámonos otra pregunta que no tiene una respuesta lógica. Bueno, sí tiene una respuesta lógica y seguramente vamos a entrar a ella. ¿Por qué las encuestas colocan los números como los colocan? Con una escandalosa ventaja para la candidata del gobierno, para la doctora Sheinbaum, y reitero, según las encuestas, con una muy pobre posibilidad de que la candidata opositora, no le voy a perder el tiempo al candidato de Movimiento Ciudadano, pero de que la candidata opositora logre la victoria. Eso dicen las encuestas de las casas encuestadoras serias. Yo, personalmente, creo que tenemos que empezar a dudar de lo que dicen las encuestas, a tomarlo con mucha reserva, a meternos a fondo en el comportamiento de los electores. Si queremos jugar el juego de vaticinar qué va a ocurrir la noche de la jornada electoral, a qué resultado nos vamos a enfrentar. Porque en este momento, pues el análisis tiene lo que te dicen las encuestadoras, lo que te dice el resultado histórico del sexenio en materia electoral, es que Morena tiene todo para arrasar. Lo que te dice la realidad del análisis de los resultados de la gestión de gobierno, Lidia lo precisó, pues es que este es un gobierno que va a quedar a deber en prácticamente todas las materias. Y lo más complejo es que no va a quedar a deber poquito. A ver, cosas que celebrar. Pues el tipo de cambio, pero el tipo de cambio finalmente le afecta a los migrantes que mandan remesas y le sirve a los mexicanos con alto nivel de ingresos y capacidad de gasto que pueden salir a viajar a los Estados Unidos con dólares baratos. Para eso sirve el tipo de cambio hoy. El tipo de cambio no es un elemento que nos permita hablar de fortaleza económica. Sin embargo, durante 5 años se nos ha vendido así por parte del gobierno. A ver, cualquiera que sepa elementos básicos de economía sabe que esto no es así, que la economía no está atada al tipo de cambio, que un peso fuerte no es necesariamente sinónimo de prosperidad, ni de crecimiento, ni de avance económico. No hay más empleo, no hay mayor capacidad adquisitiva. Tenemos un fenómeno inflacionario fuerte, particularmente en elementos del consumo diario, como los alimentos. Algo a lo que no puedes renunciar. Tú puedes renunciar a tus vacaciones, pero no puedes renunciar a la comida, ¿eh? Entonces, a ver, tenemos un escenario electoral extraño porque las predicciones de las casas encuestadoras dicen algo que tiene muy poco que ver con el recuento racional de los resultados de gobierno. Entonces, perdón, y voy a especular, pero yo me tomaría con mucha reserva lo que dicen hoy las casas encuestadoras, porque por el otro lado hay una operación gubernamental para construir una narrativa que lo que indica es la elección ya es un mero trámite, ya ganamos, la cuarta transformación ya viene a construir su segundo piso y todas las cosas que escuchamos todas las mañanas y luego a mediodía y en la tarde y en la noche en el discurso
de la candidata del gobierno, que bueno, en esta misma semana pues, se atrevió a discrepar de un documento de la Iglesia en el que dice, ella dice que no es cierto que el país sea más violento hoy que hace 6 años. A ver, perdón. Y además nos presenta cifras y dice que en su gestión en el gobierno de la Ciudad de México disminuyó no sé cuántos delitos. Cualquiera que viva en la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México, estoy acompañándolos desde mi cubículo de la Facultad de Derecho de la UNAM, sabemos, cualquiera sabemos, y tenemos claro que hoy tenemos más miedo de salir a la calle, más miedo de que nuestras hijas y nuestros hijos anden en la calle. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de violencia y de delincuencia desbordada que no recibe una respuesta de parte del gobierno. Lo dijo Lilia, la política de abrazos y no balazos no dio los resultados que se supone debía dar, los resultados que nos dijeron que iba a dar. Y entonces, ese es el escenario en el que arrancan las campañas. Y yo te diría, o les diría, pues las primeras semanas de campañas, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues marcados por este dislate que echó a perder su evento de arranque, su macroevento de arranque de campaña. Un error, pero a ver, y no es justo, pero así es la comunicación y así es la comunicación política. Un error dio al traste con todo el evento, con todo el acto. ¿Por qué? Porque nada fue noticia, ni siquiera el acarreo grosero fue noticia. Lo que fue noticia fue aquel que siga la corrupción, perdón, que siga la transformación. Esa fue la noticia, eso marcó el arranque de la campaña de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues le siguió lo que acaba de ocurrir en Morelia, ¿no? Gradas semivacías del Estadio Morelos. Otra vez, gradas semivacías en un estadio atribuibles quizá a las elevadísimas temperaturas que se están viviendo en el país, pero el hecho y lo que queda es lo que se ve. Otra vez un estadio semivacío, como ya les había ocurrido a los morenistas en el Estadio Azul de la Ciudad de México durante un acto de pre-campaña. Hay que puntualizar, y con esto termino, las campañas se iniciaron formalmente al arranque de marzo, pero en realidad llevamos un año con campañas. ¿Por qué? Porque lo que marca también el proceso electoral es una serie de simulaciones y de violaciones al espíritu de la norma electoral que el propio Instituto Nacional Electoral ha solapado y el tribunal también y ha permitido, ¿no? Vamos a una elección que está cargada de elementos para anularla, ¿eh? Cuidado con eso. Sí, sobre eso creo que es importante retomar porque tomamos y partimos de la idea también de que el punto de partida de los candidatos y de las candidatas, del candidato y de las candidatas, es distinto. Y te quería preguntar, Lilia, un poco qué dicen las encuestas y sobre todo qué tan transparente ha sido el respeto a la ley electoral por parte de los candidatos y las candidatas a presidente de la República en este 2024. Sí, gracias, Aquiles. Sí, yo un poquito como suscribiendo esto que comenta Alejandro, efectivamente, porque según la encuesta nacional de seguridad pública y urbana, 6 de cada 10 adultos dicen sentirse inseguros. Entonces, eso necesariamente nos tiene que dar alguna luz, alguna información sobre la realidad que estamos viviendo y que desafortunadamente el discurso nacionalista de este gobierno a lo largo de todo el sexenio, pues ha sido constante, eso sí lo podemos decir, el discurso negacionista ha sido constante en todo momento. Entonces, bueno, claro, las campañas empiezan justo en esta lógica como desigual. Desigual, ¿por qué? Pues porque están pues muy bien cargadas hacia la candidata de Morena, por supuesto, porque además estas campañas pues tienen como un escenario detrás de ellas. Entonces, no solamente es la campaña que empieza el 1 de marzo, es la campaña de la pre-campaña, pero además es la campaña interna, pero además es esta discusión entre si se va a destapar o no a alguien. Y en todo ese proceso hay un nivel de gasto de recursos que no está debidamente
registrado, que no está debidamente requisitado en el sentido de que quién está haciendo ese seguimiento, y efectivamente coincido porque nuestras autoridades electorales se han mostrado hasta cierto punto tibias en el sentido de ejercer justamente la facultad para la cual fueron creadas. A pesar incluso de este golpeteo que se ha dado, este enfrentamiento que se ha dado entre el presidente de la República y el INE, por supuesto, pero también con el tribunal y también con la Suprema Corte de Justicia, aún con todo ello me parece que nos hemos quedado cortos en el sentido de pues aplicar realmente las disposiciones normativas como corresponden y ver qué está pasando con esos financiamientos cuando pues teníamos unas precampañas en donde de repente decíamos, tenemos un tope de 500,000 pesos y era evidente que un espectacular en una de las avenidas más importantes cuesta por lo menos 1,000,000 de pesos. Entonces creo que eso es básicamente un elemento que hay que ponerle justamente atención a ello. Ahora, las encuestas, ¿qué pasa con las encuestas? Efectivamente, estamos justo en el momento en el que no sabemos si hay que confiar o no en las encuestas. Las encuestas inician arrojando una diferencia entre pues lo que vamos a determinar primero y segundo lugar, que sería, por supuesto, Claudio y Xochitl, y hay unas encuestas de verdad, risibles. Una diferencia de 80 puntos, una diferencia, de verdad, es increíble que estemos cayendo en eso, y de repente, pues hay que empezar a ver cuáles encuestas sí pueden tomarse medianamente en serio, porque además no conocemos las metodologías, pero tienen un impacto muy importante. Mientras determinamos la ciudadanía, mientras determinamos cuáles encuestas son las que debemos o no tomar en cuenta, esas encuestas ya tienen un efecto. Ya tienen un efecto y tienen un impacto en la percepción ciudadana. Y los ciudadanos efectivamente se están creando el imaginario de que esta elección es un mero trámite. Entonces, cuidado con eso porque puede tener muchos riesgos. El primero puede ser desincentivar el voto. Si ya damos por hecho que esta elección está ganada, sea yo partidaria o no de la candidata puntera, pues entonces, ¿para qué voy a votar? Peor aún, si soy partidario de que haya un cambio y prefiero a una candidata de oposición, puede ser que me desincentive ese proceso. Pero además hay otra campaña muy importante, que es la campaña que se hace desde Palacio Nacional. Porque ahí sí, cuando hablamos justamente de si estamos respetando las reglas, habría que preguntarse, por un lado los candidatos están respetando las reglas, lo otro es el presidente está respetando las reglas. Incluso cuando el presidente dice en una conferencia matutina que ya no se va a meter con las elecciones, se está metiendo con las elecciones. El solo hecho de hacer referencia, el solo hecho de recuperar lo que los candidatos están pues proponiendo o están llevando hacia la población, eso ya es tener un involucramiento en las elecciones. Recientemente apenas Xochitl hablaba justamente de que en caso de llegar a la presidencia, ella cerraría la refinería de Cadereyta. Y al siguiente día, la siguiente mañana, el presidente retoma el tema y dice que eso no se puede. Entonces, eso por supuesto que está violentando las leyes normativas que rigen los procesos electorales. Pero además recordemos que esta cuestión de que el presidente no opine de las elecciones fue justamente a propuesta de la entonces oposición, donde por ahí estaba Andrés Manuel López Obrador en el PRD, porque ellos se quejaron de que Vicente Fox en su momento, pues se metió mucho con la elección que llevara a Felipe Calderón a la presidencia en detrimento de Andrés Manuel. Entonces, por eso se sugirió, se pidió y se legisló y se aprobó esta ley para que el presidente no pudiera tener esa intervención. Entonces, ahora, ese discurso negacionista y también de no recuerdo lo que en este momento no conviene, pues entonces ya se ha quedado obviamente atrás. Yo lo veo en este momento, salvo el tema del financiamiento, digo, estamos prácticamente una semanita, poquitos días más de haber iniciado, no veo en este momento elementos que yo pudiera decir, aquí hay una violación a la ley electoral, pero bueno, nos falta, vamos de aquí para adelante a lo largo de estos pues casi 100 días en donde tendremos que estar como pues muy observadores realmente de estas actividades que se están llevando a cabo y cómo se están adecuando justo a la normatividad. Y ahí, bueno, pues insisto, ¿no? El tema de los institutos electorales, el caso del INE, por supuesto, el tema del tribunal que
los sentimos un poco como distantes de poder realmente aplicar las facultades para las cuales han sido investidos, que han llevado a mucha gente a manifestarse en las calles para apoyar justamente el que no proceda esta reforma electoral que en algún momento ya Andrés Manuel intentó y que ahora la ha dejado en el tintero, porque le ha dejado a Claudia ya la línea de hacia dónde va, ¿no? Eso lo hablaremos más adelante, pero también es un elemento interesante. Sí, desde luego, creo que no queremos o no buscamos desde el programa de lo marginal en el centro un poco tener un descrédito de las encuestas, sino más bien hacer hincapié en que las encuestas, por ejemplo, durante el año pasado, durante 2023, se vio en muchos países cómo fracasaron estrepitosamente al vaticinar los resultados. Recuerdo, por ejemplo, las encuestas de las elecciones PASO en Argentina, que no consideraban lo que pasó con el triunfo de Javier Milei, que prácticamente no vieron las encuestas que iba a subir como la espuma el candidato que posteriormente se hizo efectivamente presidente de Argentina a pesar de las encuestas. Entonces, creo que sí conviene mantener una actitud como la que se menciona, la que mencionamos en el panel, para entender que las encuestas de alguna manera también son máquinas de ideología, máquinas de propaganda que buscan elaborar relatos y hay que verlas como son. Me parecía que como lo mencionaba Alejandro y ahora Lilia, y en ese sentido, Alejandro, te quería preguntar prácticamente la misma pregunta que respondiste anteriormente. ¿Qué tan transparente ha sido el respeto a la ley electoral por parte de las candidatas, dejando de lado, como también mencionabas, al candidato de Movimiento Ciudadano, que seguramente no tendrá mucha influencia en el proceso electoral Bueno, venidero? tiene un papel, tiene un rol que jugar y lo va Sí, a sí. jugar hasta el final. Vamos a ver si acaba teniendo o no teniendo importancia. En términos de propuesta política, creo que no tiene mayor cosa, pero su papel es dividir el voto. Dividir sobre todo el voto opositor, el voto antimorena, y es el que está jugando y es el que va a jugar. Respecto a la ley electoral, yo voy a permitir diferir de lo que dice Lilia. Yo creo que ya hay elementos para considerar que esta es una elección irregular. Y los elementos no se han dado en el arranque de la campaña todavía, porque todavía no conocemos cuentas, porque todavía no tenemos monitoreos suficientes, porque apenas van 12 días, 12, 13 días de campañas. Pero lo que sí tenemos es indudablemente un proceso completo de precampañas y una lista interminable, en mi opinión, de actos anticipados de campaña, validados por el Instituto Nacional Electoral en votaciones divididas, en un Consejo General dividido, pero vamos, el gobierno y luego la oposición también, porque pues no le quedaba de otra, o jugaba chueco o no jugaba, se dedicaron a reírse de los tiempos electorales. Y el primero que lo hizo fue el presidente cuando adelantó su proceso de sucesión, por razones pues, que solo él conoce, quizá porque, no sé, y estoy especulando, quizá porque de esa manera marcaba de una vez su estilo personal de terminar el sexenio y su estilo personal de arrinconar al siguiente sexenio si su movimiento o partido político gana, porque lo que ha ocurrido es que Claudia Sheinbaum es una candidata arrinconada, acorralada, prácticamente sin márgenes de maniobra, y no acorralada por la oposición ni por la opinión pública, acorralada por el propio presidente de la República y por los intereses dentro de su partido político. ¿Sí? Yo sí creo, insisto, que hay elementos para hablar de que esta es una elección, primero en la que no hay piso parejo, y segundo, en la que los tiempos electorales se han violado flagrante y sistemáticamente desde hace prácticamente un año.
¿sí? Además, es una elección en la que no hay piso parejo porque el presidente de la República ha intervenido sistemáticamente, un día sí y otro también, en la materia electoral, porque se ha promovido la imagen del presidente, la imagen con recursos públicos, la imagen de las y los candidatos de Morena, porque, a ver, no solo es una elección presidencial, esta es una elección concurrente en la que se definen varias gubernaturas, se renueva todo el Congreso, se renueva la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el poder legislativo de la Ciudad de México, que antes era la Asamblea Legislativa o de Representantes en sus orígenes, y hay muchísimos actores, candidatos, candidatas, que han estado sistemáticamente, que estuvieron sistemáticamente haciendo campaña antes de los tiempos, abanderados en precampañas, en procesos internos, pero vamos, en puras simulaciones para violar la norma y con un presidente de la República interviniendo grosera, grotescamente todos los días desde el atril presidencial de la conferencia de prensa con todo el peso y todo el impacto que ello tiene. Yo recuerdo bien, quizá ustedes no, porque son mucho más jóvenes que yo, pero la elección de Vicente Fox, la elección, perdón, de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador con Vicente Fox como presidente, y los llamados que se le hacían al presidente a que no violentara el proceso electoral, los llamados que el propio López Obrador le hacía como candidato a que dejara de intervenir, y las críticas al entonces IFE, presidido por Luis Carlos Ugalde, que acabó conminando en un diciembre a Vicente Fox a dejar de intervenir y a dejar de violar la norma. Vamos, las intervenciones de Fox eran mucho, que sí lo eran, por supuesto que sí lo eran, y a Ugalde se le criticaba de tibio, de timorato y hasta de cobarde, porque no paraba al presidente. Y a ver, yo fui uno de los que lo criticó, y lo escribí, lo publiqué y se lo dije personalmente, y como yo muchísimos otros, pero muchos. Y aquel Consejo General de Línea acabó diciéndole a Fox en un diciembre, a ver, entramos en un periodo de veda, y por favor usted ya cállese la boca, el candidato López Obrador le había dicho cállate chachalaca. Bueno, todas las intervenciones sumadas de Fox no suman, estoy seguro que no juntan ni un 5% de las intervenciones que en materia de proceso electoral ha tenido el presidente López Obrador desde la mañanera. Y tenemos un INE que lo ha tolerado. Entonces, vamos a un proceso electoral, yo creo que legalmente viciado, con una autoridad electoral en entredicho, tanto la administrativa como la judicial del tribunal, en entredicho. Obviamente, esa es mi opinión. Sí, sí. Yo no, tampoco soy ingenuo y veo difícil que en el INE salgan que de este INE que dirige Guadalupe Tadei salgan resoluciones que digan que se está violando la equidad en la competencia electoral y que se está violando desde el gobierno. Me parece que en la última intervención podemos retomar precisamente esa disparidad existente, pero creo que para terminar nuestro programa quisiera abordar y retomar la idea de que en realidad no es un mero trámite la elección como se quiera hacer creer, sino que va a haber conflicto político, va a haber debate, va a haber discusión de ideas. Y en ese sentido, para cerrar, quería preguntarte, Lilia, ¿qué significa la posible continuidad con Claudia Sheinbaum y qué podríamos esperar de una alternancia con el posible, aunque improbable, triunfo de Xóchitl Gálvez? Sí, pues mira, yo creo que en ese sentido, rescatar lo que mencionas acerca de la importancia que tiene esta elección,
porque además no solamente es esta elección, no es si se queda o no, o se reafirma o no este proyecto de la Cuarta Transformación. Creo que estamos hablando de todo un proceso de construcción de un sistema político que ha ido abonando hacia ser más democrático, que le ha llevado a los mexicanos décadas para poder llegar a una primera gran alternancia que fue la del año 2000, pero que ya nos ha dado otras, como el caso de la de 2012 y que nos dio también la de 2018. Entonces, creo que todos estos elementos que podemos como cuestionar de qué está pasando en esta elección tendrían también que vincularse o que relacionarse con la calidad de nuestra democracia. Esta discusión de en qué escenario vamos a votar, si realmente estamos teniendo esa libertad de ejercer el derecho, cuando en muchas comunidades y en muchas poblaciones hay temor ya del solo hecho de pensar en ir a una casilla, porque o está cooptada por el crimen organizado o porque ha habido realmente una presión muy fuerte para sumarse a uno u otro candidato. Entonces, esto habla efectivamente de un retroceso en este proceso de democratización que estamos teniendo. Ahora, en cuanto a la continuidad, en el escenario Claudia Sheinbaum, yo creo que ella tiene un gran reto, que efectivamente Alejandro describe muy bien, porque ella tiene una presión muy fuerte, está cargando sobre sus hombros no solamente al proyecto de la Cuarta Transformación, sino al propio Andrés Manuel López Obrador. Ella se está beneficiando de este empuje que tiene todavía Andrés Manuel, de la presencia, de este carisma que todavía le lleva a tener unos niveles a veces incomprensibles de popularidad, en donde está cerrando su sexenio alrededor del 60% de aprobación. Entonces, esto le está beneficiando a Claudia. Claudia viene muy arropada, muy cobijada por toda la infraestructura que está al servicio, obviamente, del Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel, pero en el supuesto caso, pues, de que la elección la dé como ganadora, ella tiene ese reto. Realmente, ¿de qué manera implementar ella su gestión o su gobierno cuando, insisto, ya tiene una línea marcada por el presidente? Ya le dejó ahí un paquete de 20 reformas que prácticamente le está diciendo, ahí te encargo para que las lleves a cabo y una parte del discurso de Claudia es, vamos por las 2/3 partes de la Cámara, ¿no? Eso es obviamente lo que están buscando. ¿Por qué? Pues porque hay dos grandes reformas que el presidente no pudo aprobar, la reforma eléctrica y la reforma electoral. Entonces, ahí está. El que ella logre, pues, un poco desligarse o mantenerse un poco al margen de lo que ha sido la política con Andrés Manuel, ese creo que va a ser el reto más grande que ella tiene. Por lo demás, me parece que vamos a observar una continuidad justamente en estas materias que hemos ya comentado. Programas sociales, por supuesto, ha sido la tendencia de cada vez más programas a menor edad, con mayor dinero. Entonces, eso también es un tema económico que en algún momento tendría que revisarse. Creo que también va a continuar el tema de la política de seguridad. Ha sido también muy cuidadosa en no decir en ningún momento o contradecir al presidente. Esto que comentaba Alejandro acerca de cómo ella firma el documento en donde dice, pues sí hay violencia y criminalidad, pero no tanta como ustedes están diciendo. Entonces, pues lo voy a firmar bajo protesta. Entonces, pues eso nos da una muestra exactamente de lo que ella va a hacer o hacia dónde va básicamente su línea, por supuesto. Yo creo que la política social es o va a seguir siendo un pilar fundamental en el tema de seguridad, va a seguir por la misma línea. Y fíjate, aquí les comentaba esto algo muy importante, que es la cuestión de la salud, el tema de la salud. El tema de la salud con un INSABI que efectivamente sustituye un seguro popular y que luego tiene que ser sustituido. ¿Por qué? Pues por la ineficiencia, por la falta de transparencia, por la falta de resultados, etcétera. Entonces es otra línea que seguramente va a continuar. ¿Por qué? Porque el argumento es siempre las cosas van bien. Ese es el argumento. Y en el escenario pues muy poco viable o posible de la alternancia con Xochitl, pues bueno, me parece que Xochitl pues se ha manifestado por un cambio, darle un vuelco, un giro de
180 grados a estas políticas de la 4T, en donde dice la seguridad tiene que atacarse de frente, no podemos de alguna manera hacer concesiones ni tener cortesías con crimen organizado, delincuencia, narcotráfico. Ella trae una tendencia muy importante en el tema de la economía, el apoyo a pequeñas, medianas empresas y sobre todo esa vinculación que trae con el sector empresarial, el tema de las energías renovables que también contrasta con lo que ahora el régimen propuso y lo que Claudia ya ha dicho que en algún momento va a continuar. Entonces, me parece que sí, en ese escenario poco probable, pero para muchos deseable, en caso de que Xochitl llegara, me parece que sí habría un cambio en lo que hemos observado hasta ahora de la 4T, ¿no? Entonces, yo creo que son elementos de discusión que vamos a estar observando. No creo que de lleno en las campañas, pero me genera mucha expectativa ver el debate. Ojalá tengamos debates en donde haya propuestas y no solamente descalificaciones. Eso sería no solamente deseable, sino necesario para que la ciudadanía pueda tener pues un mayor número de elementos para tomar esta decisión tan importante que es la elección de renovación, como decía Alejandro, no del presidente, sino más de 20,000 cargos que están en disputa. Muchas gracias, Lilia. Alejandro, quería terminar preguntándote, ¿la cuarta transformación tendrá su segundo piso a finales, perdón, a principios de junio de 2024? ¿O de alguna manera hay posibilidad de un posible triunfo de Xóchitl Gálvez y esa alianza opositora? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes apagado el micrófono, Alejandro? Perdón, a ver, aquí yo creo que lo primero que hay que señalar es el segundo piso de la cuarta transformación, que cada quien entiende como quiere, significa un cambio completo del sistema político. Y eso es lo que está en juego en esta elección. Ya Lilia definió las décadas que nos llevó a los mexicanos construir una democracia todavía joven, todavía a prueba, todavía débil, y que hoy vive un momento de prueba y de acoso, no solo en México. La democracia está en una crisis en el mundo. Este acoso lo están viviendo otras democracias también. Pero bueno, a nosotros nos ocupa la nuestra, la mexicana. Lo que está en juego es el régimen democrático o el regreso al sistema de partido único. Que, perdón, voy a matizar, al sistema de partido dominante, que es prácticamente único, ¿sí? Al de las mayorías automáticas y al del país en el que el jefe de Estado y jefe de gobierno es prácticamente un emperador. Eso es lo que está en juego en esta elección, porque lo que nos está proponiendo con sus paquetes de reformas el partido en el gobierno es someter al Poder Judicial, que hoy por hoy es el último contrapeso que queda, a los designios del grupo gobernante, como ya se sometió al Poder Ejecutivo, que prácticamente pues abdicó gracias a que llegaron por la vía democrática y decidieron no ser diputados y senadores de sus entidades federativas y de sus electores, sino diputados y senadores del presidente de la República. Esos diputados y esos senadores traicionaron a sus electores porque votan en función de lo que les ordena el presidente de la República. Lo que propone el segundo piso de la cuarta transformación es justamente profundizar ese proceso, lograr la llave constitucional en las cámaras legislativas, eso que significa mayorías calificadas, para poder reformar la Constitución, acabar con el órgano electoral ciudadano autónomo, convertirlo en una dependencia de la Secretaría de Gobernación, como era en los años 70 y los años 80, ¿sí? Y por supuesto antes también, y
acabar con los órganos constitucionales autónomos, no solo el electoral, y volver a concentrar todo ese poder que se le fue quitando al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, volver a concentrarlo en el Ejecutivo, ¿sí? Volver marginales a los partidos de oposición para que las oposiciones sean testimoniales, para que así como se niega la realidad violenta del México de 2023-2024, se niegue también, que de hecho ya ocurre, la realidad autoritaria en materia política de una mayoría que se impone no con la razón, que se impone simplemente porque el presidente ordena que no se le cambie ni una coma a sus iniciativas. Me ha tocado escuchar en estas semanas comentarios tan lamentables de gente que se supone es inteligente, como el coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum, que es un ex rector de la Universidad Nacional, Juan Ramón de la Fuente, diciendo, a ver, en una democracia mandan las mayorías. ¿Qué significa esa declaración en términos de lo que hemos estado viviendo en los últimos años? Significa que las minorías no importan, que los derechos de las minorías no importan. Eso, perdón, no es una democracia. Lo que está en juego, insisto, en esta elección, es la transformación del régimen político. Tuve la oportunidad hace un par de meses, no, 3 meses, de hacerle la última entrevista en vivo, en vida, a Sergio García Ramírez, aquí en la Facultad de Derecho. Y justamente lo que don Sergio me decía, estoy preocupado, porque lo que estamos viviendo es un proceso de transformación que deberíamos llamarle involución de la democracia mexicana, del proceso político, y no queremos acabar de darnos cuenta de eso. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Tendrá su segundo piso? ¿No lo tendrá? A ver, yo con todo respeto para los encuestadores, pienso ser absolutamente escéptico de lo que digan las encuestas, empezar a revisar sus metodologías, porque bueno, si dicen, es que de un universo de 1,500 encuestamos a 150 en la Ciudad de México, eso no me dice mucho, que es lo que he visto de sus metodologías. Yo quiero saber en qué colonia encuestaste, en qué manzana. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, y así son todas las ciudades y todos los conglomerados urbanos, son tan diversas que no es lo mismo, y eso ustedes lo saben perfectamente, encuestar en Iztapalapa que encuestar en Tlalpan, ¿eh? Y en Tlalpan mismo, no es lo mismo San Pedro Mártir, que Club de Golf México, por ejemplo. A ver, ¿dónde están encuestando? ¿Por qué? Porque a mí sí me hace mucho ruido cuando contrasto con la realidad lo que arrojan las encuestas. Entonces, yo sí creo que cometeríamos un error si creemos que es improbable el triunfo de Xóchitl Gálvez y que es seguro el triunfo de Claudia Sheinbaum. A ver, la responsabilidad de todos es ir a votar, es convencer, y cada quien vote por quien quiera, ¿eh? O sea, yo no hago proselitismo, es convencer a este sector del que siempre se habla mucho y que va muy poco a votar, convencer a los jóvenes de que participen y se involucren. ¿Por qué? Porque ellos no son el futuro del país, son el presente del país. Lo que ocurre en este país les va a afectar mañana. En este país, que piensen ellos, si quieren buscar empleo, en un país de pluralidad o en un país de partido único, en un país donde se alienta la inversión productiva o en un país donde ya solo pueden hacer negocios los que son amigos del gobierno, como está ocurriendo el día de hoy. Que el problema de las obras no es el presupuesto que consumen, es que detrás de las grandes obras, de esas megaobras o macroobras que nos describía Lilia, es que hay un montón de contratos corruptos que dejan fuera a muchos empresarios legítimos y que se llevan con sobreprecios, y eso se llama corrupción,
muchos empresarios o empresarios nuevos que ni siquiera tienen trayectoria, pero que están perfectamente apalancados con el régimen. Entonces, eso afecta el empleo, afecta la inversión, eso afecta el futuro inmediato de los jóvenes que hoy tienen 18 años y que mañana, no mañana, dentro de 6 años, dentro de 6 meses o dentro de un año, van a salir a buscar empleo. El asunto es, creo que mucho más profundo que un simple cambio de gobierno. Estamos ante la posibilidad de que esta elección nos lleve a un cambio de régimen. Creo que se ha sido suficientemente enfático en la importancia de esta elección y evidentemente desde lo marginal en el centro creo que es necesario que todos los mexicanos ejerzamos el derecho al voto, que lo hagamos conscientemente para salvaguardar también uno de las libertades más importantes y fundamentales, ¿no? Que es la democracia de nuestro país. Quiero agradecer mucho la presencia de Lilia Gómez, quiero agradecer también la presencia y la deferencia de Alejandro Vila Fischer. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos sintonizan. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.